Ahora quiero tocar el tema de la actividad del Espíritu Santo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, cuando tú como maestro estás dando una clase o estás ya con el grupo, estás frente a grupo compartiendo una lección, una verdad bíblica, una enseñanza bíblica, estás compartiendo el mensaje, ¿cuál es la labor? ¿Cuál es la actividad que el Espíritu Santo? Entonces, como maestros, siempre tenemos que estar en colaboración con el Espíritu Santo. Uno, cuando estamos preparando, porque en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando estamos frente a grupo, hay 3 etapas. La primera es la preparación, es decir, lo que hacemos antes de estar frente a los alumnos, a nuestra preparación académica, nuestra preparación espiritual. Pero hay otra etapa. A esa segunda etapa se llama la instrucción, que es el momento cuando estás en el grupo transmitiendo la enseñanza, te estás comunicando. Esa es la segunda etapa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Preparación la primera, instrucción la segunda y la tercera es la evaluación. Entonces voy a hablar de estas 3 etapas. Evaluación, la etapa final. Voy a hablar de la etapa de preparación y la actividad del Espíritu Santo en esta etapa. Dice que es esencial que el maestro se prepare espiritualmente antes de enseñar. El Espíritu Santo está activo en la vida del maestro desde su nacimiento y su desarrollo. El Espíritu Santo llama al maestro a su ministerio en particular, porque es el Espíritu Santo quien otorga el don de enseñanza y desea una apertura para llenarlo diariamente y dirigirlo en su preparación para la enseñanza. He aquí una herramienta necesaria que nos puede ayudar en esa preparación. La oración es esencial en la preparación para que el maestro pida ayuda sobre lo que va a enseñar. El maestro debe reflejar entusiasmo sobre lo que está preparando. Si no existe una pasión sobre su tema, este no va a impactar al estudiante. Esto requiere de oración para que el amor incremente hacia los estudiantes, hacia el contenido y hacia la transformación de vidas y corazones para que sean vasos del amor de Dios en este mundo. ¿Qué es lo que hacemos o lo que debemos hacer en la etapa de preparación? Debemos estar al lado, dependiendo de nuestro ayudador, de nuestro mentor. Nos comunicamos con él a través de la oración. Entonces, la oración es bien importante, es un recurso que nosotros como educadores tenemos y a través de ella nos comunicamos, dialogamos con Dios para que él a través de la oración nos responda y nosotros podamos saber qué es lo que vamos a enseñar. En un grupo normalmente vamos a tener distintas necesidades, distintas problemáticas y en la escritura tenemos 66 libros. Pero necesitamos saber qué es lo que vamos a enseñar de acuerdo al contexto en donde estemos como maestros. Entonces, es el Espíritu Santo quien nos guía a qué verdad enseñar, en qué momento enseñarla. Para eso, durante nuestra preparación, debemos estar conectados con Él, debemos estar en contacto con Él, en comunión con Él, para que Él nos indique, ¿verdad? Y podamos amar nuestra enseñanza, amar a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, ¿verdad? A nuestros estudiantes o educandos, y entonces nosotros con mucha pasión, con mucho entusiasmo, podamos comunicar las verdades que encontramos en las escrituras. Entonces, en la etapa de preparación, el Espíritu Santo está ahí y la oración, yo sé que hay otros medios, tampoco como maestros vamos a descuidar la preparación académica. Tú te debes de preparar con la porción bíblica, tienes que observarla, ¿verdad? Tienes que interpretarla y el Espíritu Santo ahí está para ayudarte en la observación, para ayudarte en la interpretación. ¿Cómo te va a ayudar en la interpretación? Pues el Espíritu Santo fue el que le dijo a Moisés qué es lo que tenía que escribir, él lo inspiró, ¿verdad? Y el Espíritu Santo ahí estaba con nosotros hoy en día como maestros para ayudarnos en la interpretación y para iluminarnos en qué verdad está allí
escrita y qué verdad nosotros tenemos que comunicar, cuál es la verdad para no distorsionar o entregar una enseñanza falsa o errónea. Entonces el Espíritu Santo también está en nuestra preparación cuando estamos observando el pasaje, cuando estamos interpretando el pasaje y cuando estamos buscando la verdad que se aplica a nuestras vidas y a la vida de nuestros alumnos. El Espíritu Santo está ahí para darnos esa respuesta y para saber qué verdades podemos aplicar. Esto es lo que el Espíritu hace en el momento de la preparación. Pero la otra etapa, cuando estamos enseñando, la otra etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje es la instrucción, que es cuando ya estoy en el grupo, que es cuando ya estoy comunicando. Dice que la presencia del Espíritu Santo se hace palpable durante la instrucción por medio de las preguntas, respuestas y acciones de los participantes. Problemas que surgen que nunca se previnieron en la preparación deben ser situaciones donde el Espíritu Santo obre. Pazmiño sugiere llegar 15 minutos antes para interactuar con los estudiantes y discernir cómo andan espiritualmente. Así se pueden hacer conexiones más significativas entre las vidas de los alumnos y el contenido de la enseñanza. Es bastante maravilloso saber cuando de repente un alumno te hace una pregunta. Estás tú enseñando, el alumno te hace una pregunta y tú no sabes qué responder, pero de repente Dios usa a otro estudiante y ese estudiante, ¿verdad?, puede responder esa respuesta y tú como maestro dices, gracias Dios porque me libraste, porque utilizó a otro cristiano para dar esa respuesta, porque el Espíritu Santo está ahí, está interactuando, está en la vida del estudiante, pero también está en la vida del maestro. Y otra de las experiencias maravillosas que he tenido mediante, cuando estoy instruyendo, he sido maestra de diferentes grupos, he estado en cuna, he estado también con los preescolares, con los escolares, con jóvenes, he estado con adolescentes, ese es el grupo que más desafíos ha puesto en el Ministerio de Enseñanza en lo particular, en mi vida, y también es el grupo de los que más he aprendido. Enseñé a los adolescentes hace ya más de 20 años, tomé un grupo de adolescentes, más o menos 11, 12 adolescentes, y gracias a Dios ese grupo pudo crecer, pudo multiplicarse, y fue maravilloso estar con ellos, como el Señor les transformó y me permitió a mí participar en esa transformación, ¿verdad? Y cómo el Señor les guió y hoy varios de ellos les sirven y están desempeñando un ministerio. Entonces, esto es la obra del Espíritu Santo en la cual tú participas y colaboras con Él. Entonces el Espíritu Santo está ahí, ¿verdad? Para ayudarte, para auxiliarte, para poner en tu boca las palabras que debes de decir y también está para animarte. ¿Cuántas veces nuestros estudiantes, verdad, comparten con nosotros los maestros lo que Dios está haciendo en sus vidas a través de una enseñanza que tú transmitiste? He enseñado diversas clases y una de mis estudiantes me decía, yo enseño una clase que se llama la materia se llama Ministerio de Enseñanza Bíblica, pero allí estudiamos distintos métodos para estudiar la Biblia y una de mis estudiantes me dijo, el método biográfico lo apliqué a mi vida y es un método que estoy utilizando para enseñar en la iglesia. Y hermana, ese método ha gustado mucho a mis estudiantes. Dice, a los alumnos que enseño, a los hermanos quieren que yo siga enseñando a través del método biográfico. Y a mí eso me da mucha fortaleza, a mí eso me anima en el ministerio de enseñanza, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo está ahí trabajando en ti como maestro, pero también está trabajando en el alumno en este momento de instrucción. Entonces, en la etapa de evaluación, el Espíritu Santo está allí presente para ayudarte, para abogar, para defenderte, para aconsejarte y para decirte, ¿verdad?, qué hacer, qué verdad enfatizar, qué verdad hay que apropiarse, qué verdad y cuáles son las implicaciones para la vida entonces de los estudiantes. La última etapa, el Espíritu Santo también está presente en la etapa de evaluación, que es una etapa en la que nosotros constantemente debemos de trabajar. Se nos conoce a los latinos con bastante iniciativa,
pero parece que no se nos conoce como personas que podamos evaluar. Realmente en las iglesias, cuando hablamos de examen, si estamos en una clase de escuela bíblica y decimos la próxima semana vamos a tener un examen, usted va a notar que el grupo no va a estar presente o solo van a llegar unos cuantos, unos pocos, ¿verdad? Porque como que no nos gusta evaluar. Pero la evaluación, cuando nosotros vamos a realizar una evaluación de nuestra vida como maestros, de la vida de los estudiantes, ¿verdad? En cuanto al aprendizaje en cuanto a la enseñanza que hemos comunicado y el aprendizaje que esperamos de ellos, entonces el Espíritu Santo también está ahí presente. La evaluación provee la oportunidad de valorar los frutos de la educación en la vida de los estudiantes. Reconocer la transformación y la restauración nos llevan a dar gracias y a celebrar el trabajo del Espíritu Santo en la vida de los alumnos. La evaluación no es un 10 que el alumno obtiene porque le he hecho un examen, sino la evaluación debe consistir en cuánto el estudiante se parece cada día más a Jesucristo. En eso debe consistir la evaluación. Y ahí está el Espíritu Santo para decirnos, vas avanzando y te estás pareciendo más al varón perfecto o estás estancado en esta área y necesitas avanzar. Entonces, el Espíritu Santo está presente y nosotros debemos evaluar, porque la evaluación nos permite celebrar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la vida de nuestros alumnos, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, a través de la evaluación, nosotros vamos a ver los avances en relación a nuestro andar en la vida cristiana. Entonces, el Espíritu Santo está con nosotros en el momento en que nos preparamos para dar la clase, en el momento en que estamos instruyendo, en el tiempo en que estamos dando la clase, y también el Espíritu Santo cuando estamos preparando las actividades de evaluación, cuando estamos preparando también los exámenes, ¿verdad? También el Espíritu Santo está ahí guiándonos. Nuestro trabajo o nuestra misión como educadores, siempre he mencionado que es en una colaboración y en una dependencia y sumisión su misión al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, este es el trabajo del Espíritu Santo en el proceso enseñanza-aprendizaje. Vamos con otro tema. Hemos abordado 3 temas. Los títulos del Espíritu Santo en el ministerio educativo, la obra didáctica del Espíritu Santo y el rol del Espíritu Santo en el proceso enseñanza-aprendizaje. Otro tema que vamos a tratar, ¿verdad?, es la obra del Espíritu Santo en relación a la enseñanza de la misión de la iglesia. O sea, el Espíritu Santo y la enseñanza de la misión de la iglesia. El Espíritu Santo estuvo presente en el nacimiento de la iglesia en Pentecostés. Y es el Espíritu Santo quien ha estado presente desde esa época, ¿verdad? Cuando fue derramado, ¿verdad? Allá en Pentecostés, sobre todos aquellos vimos, leemos, ¿verdad? Y conocemos que el Espíritu Santo vino sobre ellos, fue derramado. Entonces, y ahí se da el nacimiento de la iglesia, ¿verdad? Y desde allí el Espíritu Santo que ha permanecido en la vida de la iglesia sigue nutriendo, sigue provocando, sigue desafiando a la iglesia en la manera en que la iglesia, ¿verdad?, cumple con los propósitos de Jesús en esta tierra. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de que la labor del Espíritu Santo en la misión de la iglesia. La misión de la iglesia también tiene que ver con la enseñanza, porque la misión de la iglesia es hacer discípulos y la educación o la enseñanza consiste en hacer discípulos, es decir, en llevar el mensaje de salvación, pero no solamente llevarlo, sino que después de llevarlo, de alcanzar a las personas, hay que instruirlas, hay que enseñarles a que guarden todas las cosas que el Señor Jesús entonces nos ha enseñado. Y el Espíritu Santo entonces es necesario en la conversión y en la regeneración de las personas. La meta de la educación cristiana
son que el Espíritu Santo actúe para la conversión y la regeneración de la persona. Entonces, el Espíritu Santo está presente en la conversión. ¿Qué es la conversión? La vuelta del ser humano hacia Dios. El ser humano está separado, está divorciado de Dios, y mediante la conversión, la vuelta del ser humano hacia Dios, elemento negativo es arrepentimiento, a abandonar el pecado. Elemento posterior y positivo, fe, aceptar entonces las promesas y lo que hizo Jesús por el ser humano. Entonces, el Espíritu Santo es el que está presente en la conversión, en la transformación del ser humano, pero el Espíritu Santo también es el que regenera. La transformación del individuo o el nuevo nacimiento espiritual de la persona se lleva a cabo, ¿verdad? Y es algo sobrenatural que tiene que ocurrir, y es el Espíritu Santo quien lo hace y quien lo proporciona. Nosotros presentamos el mensaje de salvación, nosotros presentamos el Evangelio, pero es el Espíritu Santo quien hace la tarea, quien regenera al ser humano, quien da el nuevo nacimiento, y desde ese momento el Espíritu Santo viene y mora entonces en la persona. Pero es el Espíritu Santo quien está presente en esta tarea de la conversión, de la regeneración, el Espíritu Santo entonces actuando. Por tanto, el trabajo de hacer discípulos requiere de un trabajo en equipo entre el Espíritu Santo y los maestros. Esto requiere de mucha oración del maestro cristiano para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, haga la obra de conversión y de regeneración. Pero también en la misión de la iglesia, el Espíritu Santo sostiene a los individuos en la vida cristiana. Es decir, el Espíritu Santo sostiene al cristiano para que estos, o para que nosotros los cristianos, influyamos en la sociedad y seamos sal y luz, ¿verdad?, para el mundo. La enseñanza entonces juega un papel bien importante, porque el Espíritu Santo está presente en lo que es la santificación. El Espíritu Santo está ahí presente en la conversión. Esto es como el caminito del cristiano: la conversión, la regeneración, y luego viene la santificación, ¿verdad? Ya ha nacido de nuevo y ahora viene la santificación. ¿Qué es la santificación? El proceso de transformar a los cristianos a la imagen de Cristo. La enseñanza hace posible, o sea, nosotros como educadores, dice que la enseñanza hace posible que los cristianos comprendan nuevas dimensiones de su discipulado, nuevas áreas donde el Espíritu de Dios pueda trabajar a través de ellos y también a pesar de ellos. Nosotros, a través de la enseñanza, comunicamos las verdades bíblicas para que los cristianos las conozcan y luego las apliquen a su vida, y de esa manera cada día vayamos entonces siendo santificados, vayamos avanzando en este proceso de santificación. Ya somos santos, pero seguimos siendo santificados y seremos todavía completamente transformados, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que la regeneración es pues inmediata y ocurre en un solo momento, pero la santificación es un proceso. Soy santo, se me reconoce como santo, pero estoy siendo santificado cada día, porque cada día estoy viviendo, ¿verdad?, las verdades, y me estoy junto con el Espíritu Santo buscando crecer para parecerme más cada día a el varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo está ahí presente, ¿verdad?, en mi proceso de santificación. Entonces, la santificación ocurre o se lleva a cabo a través del Espíritu Santo. Pero la edificación, mi edificación como cristiano, también es una labor en la que el Espíritu Santo entonces está realizando. Dice que la enseñanza también provee ocasiones para que los cristianos reflexionen juntos sobre el significado de su fe y su impacto en el mundo. Somos edificados cada día por la labor del Espíritu Santo, y que nosotros le permitimos a Él que nos controle, que nos llene plenamente, ¿verdad?, para que podamos ser edificados. Nuestra vida se va construyendo, va encontrando significado y puede hacer impacto en la vida de los demás, porque permitimos que el Espíritu Santo vaya construyendo nuestras vidas. También el Espíritu Santo está presente en el testimonio y la acción social. Es decir, que la enseñanza hace posible y facilita a los cristianos a que hagan conexiones entre su discipulado, ¿verdad?, y su ciudadanía en este mundo. Es el Espíritu Santo también quien me ayuda para que
diga, acá hay esta problemática, entonces yo puedo servir, yo puedo dar testimonio en este contexto de lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas en determinado lugar, ¿verdad? O contexto social donde muchas veces el Espíritu Santo me guía o me lleva. Eso ocurría en la vida de Pablo, ¿verdad? Que el Espíritu le decía que tenía que ir a tal lugar o en tal lugar no tenía que quedarse, sino salir de allí. Entonces el Espíritu Santo trabaja también en el cristiano desde la conversión, la regeneración, en la santificación, en la edificación y en el testimonio cristiano a través de las oportunidades que tenemos del servicio social o la acción social. Entonces, esta es la labor del Espíritu Santo en la misión de la iglesia. Y esto tiene que ver, ¿verdad?, con la enseñanza cristiana. Este es otro tema, ¿verdad?, que estamos abordando en cuanto a la labor educativa del Espíritu Santo. Recuerda, esta unidad se llama El Espíritu Santo es nuestro mentor. Esta es la propuesta. Quiero abordar un último tema en esta unidad, ¿verdad? Este tema se llama así, la espiritualidad cristiana. ¿A qué me refiero cuando hablamos de la espiritualidad cristiana? En toda esta unidad te he dicho que la palabra de Dios y el maestro, si no están en esa relación dinámica con el Espíritu Santo, la enseñanza, la educación cristiana es estéril. Tenemos que estar entonces en esa relación, en esa dinámica, el maestro, la palabra y el Espíritu Santo para que nuestra educación sea fructífera, sea productiva. Entonces, la espiritualidad cristiana es una relación con el Espíritu Santo. Dice que la base de la espiritualidad es el Espíritu Santo. Hay 6, Millard Erickson nos dice de 6 implicaciones del trabajo del Espíritu Santo en la vida del maestro. 6 implicaciones. Y quiero nada más mencionarlas, no abordar mucho, porque algunas de esas cosas nosotros ya las conocemos, entonces quiero recordártelas. Y una de ellas, una de estas 6 implicaciones, la primera dice así, que los dones que tenemos son dados por el Espíritu Santo. No son nuestros propios logros, su propósito es llevar a cabo el plan de Dios. Así es que si el Señor te ha llamado a ser maestro y te ha dado el don de enseñar, no es para presumirlo, ¿verdad? No es para guardártelo, sino es para ponerlo al servicio de las personas que Dios en determinados momentos va a poner o te va a confiar para que tú entonces le enseñes. El plan de Dios es que los educadores también participemos en la tarea de reconciliar al hombre con Dios. Y entonces nosotros como educadores también debemos de presentar el evangelio, alcanzar a las personas y luego instruirlas, ¿verdad? Entonces recuerda que el don de enseñanza es un don dado por Dios. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos da poder para llevar a cabo nuestra vida cristiana y el servicio. Cosas inadecuadas de nuestra vida personal no nos deben detener ni de desanimar. Maestro, dice que el Espíritu Santo nos da el poder para llevar a cabo nuestra vida cristiana. Todos los maestros y todo ser humano tenemos cosas que no nos gustan, que nos debilitan y que quizás a veces no nos permiten llevar a cabo bien nuestro ministerio. Pero es el Espíritu Santo quien nos capacita, quien nos da el poder, quien nos fortalece para que en medio de las debilidades que tenemos como seres humanos podamos ser fuertes. Y entonces la idea de esto es que no te debes de desanimar por a veces nosotros le llamamos así, por los errores o por las debilidades que tenemos en nuestra persona. Al contrario, debemos entonces pedir al Espíritu Santo que nos fortalezca. Recuerda que lo vimos que el Espíritu Santo es el consejero y da fuerza, es el fortalecedor. Entonces, en estas debilidades, el Espíritu Santo obra en nosotros para que nosotros entonces podamos ser fortalecidos y esas cosas no nos debiliten. Al contrario,
debemos animarnos porque en el Espíritu Santo entonces podemos crecer y ser fuertes. Pablo dice que en lo débil entonces el Señor lo hizo fuerte. Tercera implicación de la espiritualidad cristiana. El Espíritu Santo distribuye los dones en la iglesia con sabiduría y soberanía. Posesión de o falta de un don en particular no debe causar orgullo ni lamentación. Los dones no son premios para aquellos que los buscan ni aquellos que califican. Entonces, los dones que tenemos y los maestros tenemos el don de enseñar y también a veces otros dones, ¿verdad? Los seres humanos, todos tenemos dones, algunos dones dominantes, otros dones no tan dominantes, ¿verdad? Pero todos tenemos dones, pero los dones o falta de dones, ¿verdad? No deben causar orgullo, no son para presumirlos, y si no tengo, no es para lamentarme, ¿verdad? Que no tenga ese don, sino dice que los dones los reparte el Espíritu Santo de acuerdo a su soberanía y de acuerdo a la sabiduría que Él tiene. Él los reparte y los da a quien quiere y como Él quiere, ¿verdad? Hay unos dones que son a lo mejor más visuales, más vistos, hay otros que no son tan vistos, pero el tener o carecer de un don no depende del cristiano, sino más bien es una tarea que el Espíritu Santo hace y eso no debe causar en nosotros molestia, ni orgullo, ni ninguna otra reacción, ¿verdad? Cuarta implicación, ningún don es para todos y ninguna persona tiene todos los dones. El compañerismo del cuerpo es necesario para un desarrollo espiritual en cada creyente. Entonces, ningún don es para todos y ninguna persona tiene todos los dones. Ningún educador puede decir, ya me las sé de todas, o me lo sé todo, o lo puedo hacer todo, porque carecemos. Por eso pertenecemos y formamos parte de un cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Porque allí en la iglesia hay la multitud de dones y cada uno de los dones sirve para ayudarnos unos a otros, para entonces crecer y construir la iglesia, ¿verdad? Unos a otros, para fortalecernos y para también realizar el servicio que yo quizás no puedo realizar, pero que hay otro miembro de la iglesia que sí tiene el don y puede realizarlo. Entonces, maestro, recuerda que ningún don es para todos y ninguna persona tiene todos los dones. Necesitamos el compañerismo. Y como maestros, a veces formamos parte de un equipo de maestros. Un equipo de maestros que nos pueden entonces ayudar. Nos podemos ayudar unos a otros. Y el Señor entonces capacita a cada uno de los educadores, sí con el don de enseñar, pero también con otros dones que hacen que en ese compañerismo podamos servirnos unos a otros. 5. Dependemos del Espíritu Santo para que nos dé entendimiento de la palabra de Dios y para que nos guíe para llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas. Ya hemos hablado de esto y entonces tenemos que estar en una conexión, comunión con el Espíritu Santo para llevar a cabo nuestra tarea educativa. Y por último, ¿verdad? Es apropiado dirigir la oración al Espíritu Santo. Entonces tenemos que podemos orar al Espíritu Santo, que Él es el que, como dice allá Romanos, que intercede con gemidos indecibles. Él es nuestro abogado, por eso se traduce así. Él es nuestro paracleto, es nuestro ayudador y Él entonces es el que está ahí abogando por nosotros, es el que nos está mentoreando delante de nuestro Señor Jesucristo. Podemos nosotros entonces orar al Espíritu Santo. Finalmente, el don de la enseñanza es un don que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo da el poder para que ciertos cristianos enseñen. Es decir, el Espíritu Santo nos empodera, nos autoriza. No es la iglesia. La iglesia confirma lo que el Espíritu Santo entonces ya nos ha dado, nos ha autorizado, nos ha empoderado. El Espíritu Santo da dones de enseñanza en cierta manera, con discernimiento para llevar entonces a cabo los propósitos de Dios en la iglesia. Utilizar los diversos dones de la enseñanza en una manera que se apoyen el uno al otro es importante para la edificación de la iglesia y de cada creyente. Iluminación de la palabra por el Espíritu Santo es esencial en la educación cristiana. Toda la escritura nosotros no la podemos entender, no la podemos entonces
comunicar a otros si no somos iluminados por el Espíritu Santo. Y finalmente hay que orar para que el Espíritu Santo trabaje en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Esta entonces es la unidad que se llama así, el Espíritu Santo, ¿verdad? Es nuestro mentor. En conclusión, yo puedo decirte, ¿verdad?, que debemos siempre estar en comunión con el Espíritu Santo para que entonces nosotros podamos estar comunicando a nuestros estudiantes las verdades bíblicas y éstas fructifiquen, sean productivas en la vida de nuestros estudiantes, para que una educación cristiana sea productiva y no sea estéril. Entonces debe haber esta dinámica. El maestro, la palabra de Dios, conectados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, en conexión con el Espíritu Santo, en una dependencia del Espíritu Santo, en una sumisión del Espíritu Santo, porque Él es entonces el Paracleto, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro maestro, Él es nuestro mentor. Gracias, que Dios te bendiga. Hemos concluido la cuarta unidad.